Entonces uno se preguntaría, ¿por qué se apuran a cambiar la Carta Orgánica? Tienen las facultades para hoy incidir sobre el crédito, tendrían facultades para hacer algo, ¿sí? Como se hizo en la pandemia, el Banco Central, frente al crecimiento de la morosidad. Dijo, bueno, muchachos, a ver qué pasa, se bajaron previsiones, se dieron líneas de liquidez a los bancos para tratar de aliviar la situación. Hoy no están haciendo nada, dicen, es un problema entre privados, que se arreglen. ¿Y el resultado? Y el resultado fue que después de la pandemia... utilizaron esas herramientas, la inflación llegó casi a un 300%, y hoy que vos decís que no se utilizan, le bajaron de un 200 a un 20%. Pero, oíme una cosa, no mezclemos, por favor, no mezclemos la financiera, que no estaba, e incorporamos todo lo que tenía que vinculado con el mundo del trabajo y la producción. Incluimos crecimiento y desarrollo con equidad, que es un mandato que hay con diferencias o con matices en otros países. Ahora, con el diario del lunes y con lo que pasó con... La Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato dual. Sí. Es la estabilidad y además el pleno empleo. ¿En qué países encontraste lo del desarrollo económico con equidad social? Porque es un escándalo en realidad eso. ¿Por qué sería un escándalo? Y porque a lo largo de los años, por ejemplo, vos recién decías... La pandemia es una excepción para que exista déficit, entonces en esa misma línea uno podría decir Argentina vivió en pandemia, porque tenemos déficit desde hace más de 100 años, excepto unos 4 o 5 años del gobierno de Néstor Kirchner, si querés después charlamos por qué, pero Argentina vive en pandemia y al menos de pero en pandemia, la pandemia no me refiero al déficit, la pandemia me refiero a la crisis social y productiva que estaba transitando el mundo y que estaba transitando la Argentina. La discusión de vuelta de la inflación del 2023, primero el gobierno se tiene que poner el sello de la más duplicación del tipo de cambio que hizo en diciembre del 2023. ¿Sí? El tipo de cambio en noviembre de 2023, el tipo de cambio oficial, ¿era el real? ¿Con un 200% de brecha? En ese entonces yo te iba a hablar Fondo Monetario Internacional. En ese entonces discutíamos permanentemente 20% de retraso del tipo de cambio. Hablaba entonces el Fondo Monetario que estaba retrasado un 20%. Un montón de datos que está bueno remarcar y también como para ir recordando, a veces pasa el tiempo y uno se olvida. En noviembre de 2023 escuchábamos y veíamos imágenes de distintas fuerzas de seguridad en cuevas porque había una brecha de más del 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, más allá de que vos consideres que era menor, pero bueno, había fuerzas policiales prohibiéndole al argentino de mandar dólares, digamos. Entonces, porque no se conseguían a los precios que decía el gobierno en ese momento. Estaba prohibido, perdón. Sí, estaba prohibido. Había una regulación, el cepo, que había puesto Macri en cepo, el año 2019, que se mantuvo durante todo el gobierno de Alberto Fernández, que se mantuvo hasta abril del año 2025. El cepo tuvo sus orígenes en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después lo mantuvo el macrismo, yo no lo voy a defender. Ahora, te quiero hacer preguntas concretas, porque mencionaste algunos datos. Dijiste, bueno, por ejemplo, la inflación que decís que se redujo hoy a costa de decís salarios bajos. Entonces, me imagino que entonces deberíamos pensar, si hay una baja inflación con salarios bajos, cuando la inflación estaba por las nubes, deberíamos todos recordar un gran momento de salarios altos en diciembre de 2023. La inflación estaba por las nubes y los salarios ¿dónde estaban? Está bien, pero yo no digo que todo fuera maravilloso en ese entonces. Teníamos muchísimos problemas y yo de vuelta insisto en que el tema de la sequía nos impactó una situación de frente externo muy complicado, ¿no? Entonces, esa es la definición de la es como el mundo esa es la definición de que esa es la definición de la economía, que es un maldito problema tras otro y que uno tiene que ir abordándolos de distintas maneras. Preguntan, ¿cuál fue el principal cuello de botella que tuvo el gobierno argentino en el 2023? Fue que nos faltaron 20 mil millones de dólares de reservas por la sequía. Si no hubiéramos tenido esa condición, porque, de vuelta, creo que el problema de la estabilidad está fuertemente vinculado a lo que pasa. Ahora, este gobierno dice, no, yo tengo la razón, esta es la fuente de todos los males de la Argentina, te dejo blindado un Banco Central hacia adelante para que el próximo gobierno esté condicionado. El próximo gobierno, espero que sea de signo político distinto, la tendrá que modificar. Yashi Morales. Dijiste varias cosas que acá me fui anotando, porque decís, por un lado, que limita la posibilidad de hacer política monetaria esta carta orgánica, y a su vez dijiste, bueno, como en un momento dijiste, tenemos una maldición en Argentina, como si pasara que el bimonetarismo es una cosa que no sé, que viene de una fuerza oscura, y dabas argumentos como expectativas devaluatorias si uno tiene a futuro, que no hay alternativas de ahorro. ¿No ves, sacando quizá por momentos técnicos, en un momento filosófico que te pones a mirar el paisaje y decís, voy a meditar un poco esto, ¿no sentís que el problema está en el peso, en la política monetaria que se hizo con el peso? Porque pienso, es una pregunta que te hice antes que no sé, yo al menos no escuché que me respondieras, ¿por qué no le pasa esto a Chile, a Uruguay, a Brasil, donde han gobernado presidentes con ideología parecida a la de Alberto, a la de Cristina,
y no tienen esta inflación. Entonces, vos lo definiste como una maldición en la Argentina. Una maldición del bimonetarismo. Sí, pero yo creo que es un problema serio. Es un problema serio que no tienen. ¿Somos marcianos acá? No, a ver, hay una diferencia. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Brasil, ¿sí? Que vos mencionás. Brasil, hasta fines de los 80, tuvo procesos hiperinflacionarios parecidos a los de la Argentina, ¿sí? Brasil, a diferencia de la Argentina... Hace 50 años es eso. Sí. Digo, para tomar dimensión, porque es cierto, la región tuvo... Sí, hasta lo quiero decir, para las historias hiperinflacionarias fuertes de la Argentina hay que irse a esos momentos, ¿no? A mí los 300% de Alberto Fernández no me gustaron. No fueron 300, se terminó cuando hasta noviembre creo que eran 180, altísimo. No, superó los 200 y alimentos corría 400. Y 200 y pico se fue después de la devaluación de Milei. Pero más allá de eso, la diferencia que hubo entre Argentina y Brasil es que Brasil planteó una política de tasas de interés reales muy positivas, ¿sí? No habilitaba, por lo menos hasta cuando yo estaba en el Banco Central, no sé si en su momento Bolsonaro lo cambió. En Brasil vos no podías abrir una cuenta en dólares. ¿Vos creés que Brasil, entonces, la diferencia con Argentina es, por ejemplo, en Brasil tenían prohibido comprar dólares y crees que es por eso que no fueron al dólar y no porque la inflación de Brasil está controlada?